En el mundo de la conspiración todos conocen a la figura de los reptilianos. Vendrían a ser seres inteligentes de origen alienígena que llevan habitando nuestro planeta desde hace milenios. Algunos de ellos vivirían entre nosotros camuflados como humanos, gobernándonos entre las sombras. Pero el común de los mortales no podemos ver a esos seres reptilianos porque viven en un plano de energía menos densa a la nuestra y se alimentan de nosotros gracias al miedo, tristeza y estrés que padece la sociedad del siglo XXI. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Existen realmente los seres reptilianos? ¿Cuál es el verdadero origen de estos seres? Para poder despejar estas dudas me voy a centrar en un elaborado y documentado artículo que escribió el historiador Juan José Sánchez Oro en la web El Ojo Crítico. Desde uno de los templos más antiguos que se conocen como es el de Göbekli Tepe, que puede que tenga más de 11.000 años de antigüedad, donde representaban a las serpientes en sus columnas o monolitos en forma de T, infinidad de culturas a lo largo de todo el mundo han representado a las serpientes. Sin embargo, no fue hasta 1634 cuando el afamado astrónomo Johannes Kepler, en su obra El sueño o la astronomía de la luna, narraba la historia de Duracoto y trataba con los endimionidas, unos seres serpiente que eran los que habían levantado los cráteres de la luna para protegerse del sol. Siglos después, en el año 1885, el autor Edgar Fawcett, en su obra titulada El fantasma de Guithirle, hablaba de seres reptiles muy inteligentes que habitaban en una estrella llamada Mirage. En 1907, Charles Derenez escribió El pueblo del Polo, donde una expedición de humanos se encontraría con un idílico pueblo de reptilianos que aprendería de los humanos la violencia. Y en 1929, Edmund Hamilton, en Los invasores del abismo, relataría cómo una legión de hombres lagarto intentaría aniquilar a la humanidad. Hasta ahora, hablamos solamente de obras literarias de ciencia ficción. Ya por la década de 1930 existía una auténtica dinomanía en la sociedad debido a los descubrimientos de los fósiles de dinosaurios, sobre todo en los Estados Unidos, y pese a que la obra del Mundo perdido de Conan Doyle había sido publicada en 1912, no fue hasta la década de 1930 cuando se había llevado a las pantallas de cine dicha obra literaria, creando auténtico furor con los dinosaurios. Era tal la fiebre por los reptiles que incluso en 1934 en Los Angeles Times se hicieron eco del hallazgo de una ciudad subterránea habitada por seres reptilianos que jamás se pudo demostrar su existencia. Sin embargo, el verdadero boom de los seres reptilianos con relación al mundo ufológico y de la conspiración no llegaría hasta la década de 1980. Por aquel entonces un ingeniero electrónico llamado Paul Frederick Benewith interceptó escuchas en las que se narraban pruebas militares de alto secreto, como lo eran los ensayos con armas nucleares subterráneas y ensayos de guerra bacteriológica sobre el ganado. Así que Benewith, como empezó a informar de sus escuchas, acto seguido las fuerzas aéreas estadounidenses comenzaron a proporcionarle escuchas y dosieres falsos, a través del agente especial Richard Doty, que también estuvo relacionado con el fraude del Majestic 12. La intención era hacer creer a Benewith de una inminente invasión alienígena para que se desacreditara él solo ante la opinión pública, y encubrir de esta manera las pruebas militares que se estaban realizando por aquel entonces. De todo esto nació la base subterránea de Dulce, donde ni los mayores novelistas de ciencia ficción lo hubieran hecho mejor. Para los teóricos de la conspiración, Dulce era una base de 7 alturas donde grises, reptilianos y multitudes de razas alienígenas trabajaban con los humanos en el avance tecnológico, donde tuvieron sus guerras con víctimas tanto humanas como alienígenas, cuando en realidad allí solo hay un desierto donde se hicieron pruebas con bombas nucleares, detonando en 1967 una bomba atómica de 29 kilotones a 1200 metros de profundidad para fracturar las formaciones rocosas y extraer el gas. El proyecto se abandonó porque el gas resultante era radiactivo. Y qué mejor que
ocultar tal escándalo con el fenómeno extraterrestre. Además, con la cercanía de la base aérea de Kirtland, las luminarias en los cielos eran constantes, observaciones que sirvieron para arraigar en la cabeza de Benewith la ida y venida de naves alienígenas en la zona. Y aunque se empezó a dar más protagonismo a los seres reptilianos frente a otras entidades alienígenas más cotidianas en la ufología como los grises, la idea de los reptilianos se arraigaba de manera lenta en el campo de la ufología. Prueba de ello son las publicaciones de Thomas E. Bullard, donde recopiló 270 casos de abducciones hasta 1985 y solo se contabilizó la abducción por parte de un reptiliano. El abducido fue el italiano Pier Fortunato Zanfretta, que narraba su experiencia que le sucedió en 1978 y que sospechosamente la criatura reptiliana que describía se parecía al monstruo de la película Creature of the Black Lagoon, película de 1964. Hay que tener en cuenta que antes no existía internet y por lo tanto no había la posibilidad de una globalización instantánea de la información, así que el germen de los reptilianos que se sembró en la década de los 80 germinaría para quedarse entre nosotros en la década de los 90 hasta nuestros días. Pero ese germen de los 80 se vio alimentado no solo por las conspiraciones, también por el mundo de la ciencia y de la ciencia ficción. En 1982, Dal Russell y otros investigadores formularon la teoría de cómo hubieran evolucionado los dinosaurios de no haberse extinguido en base al Troodon, que era un dinosaurio capaz de mantenerse erguido sobre sus dos patas traseras y debido a su proporción craneal, se estima que hubiera sido una especie de las más inteligentes con respecto a los dinosaurios, y con esto dio lugar a la figura del dinosauroide, y muchos de los defensores de la existencia de los seres reptilianos han cogido esta teoría como algo completamente real. En 1983 se estrenaban los primeros capítulos de la mítica serie V, donde unos lagartos cósmicos se disfrazaban de humanos para intentar dominar a la Tierra, y en 1985 tuvo lugar el estreno de la película Enemigo Mío, donde los Dracos, que eran reptiles humanoides, se encontraban en una guerra interestelar frente a los humanos. Todo esto maceraron la idea que arraigaría en la mente de ufólogos y conspiranoicos décadas después. En 1994 llegarían las figuras de sobra conocidas como por ejemplo David Icke, donde presentaría los Illuminati de naturaleza reptiliana provenientes de otra dimensión del universo y que necesitarían nuestro miedo, dolor y odio para alimentarse y someter a la raza humana, gobernándola desde la sombra. Para él, las cúpulas y las élites políticas y religiosas que gobiernan el mundo son el resultado de maquinaciones de extraterrestres reptilianos. Sus teorías lograron su máximo esplendor y difusión por todo el mundo a través de Internet tras el atentado de las Torres Gemelas en 2001, ya que para él fue obra, como no, de los reptilianos. Y no hace falta seguir dando publicidad a todos los que vinieron después de David Icke. A grandes rasgos, este es el verdadero origen de los seres reptilianos que conocemos hoy en día, una idea plasmada en la mitología de las culturas antiguas y en la ciencia ficción de las obras literarias que luego fue utilizada por los propios gobiernos para encubrir operaciones militares y posteriormente utilizado por los voceros de las conspiraciones más radicales para hacer negocio en forma de libros, documentales y conferencias. Y así, los que se ocupan de peligros completamente imaginarios mantendrán su atención distraída de las verdaderas amenazas que someten a este mundo, justo lo que los gobiernos y las élites quieren de nosotros.